La patria está lista para cumplir su primer bicentenario. Y eso hay que festejarlo. No se cumplen 200 años todos los días. Ni todos los años traen tan buenas noticias como las que trajo 2006. En 2006, el señor Fox desaparecía de la escena. El PRI andaba de cabeza. Y la democracia a la mexicana confirmaba ser una de las más baratas, folclóricas y confiables del mundo. Sobre todo eso, confiable. ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! Hemos ganado. Ganamos la presidencia de la República. El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa. Haiga sido como haiga sido. ¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! ¡Haremos que Felipe se caiga de la silla! Lamento decepcionarlos por haber ganado. Haiga sido como haiga sido. Sí, como haya sido. El 1 de diciembre de 2006 al fin llegó. 5 meses de zozobra nacional están por concluir. Detrás del cerco, en San Lázaro, don Felipe Calderón está a punto de ser investido. No obstante, el más solemne ritual de la República es una pachanga. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Calderón, que había entrado por la puerta de atrás, por esa misma sale. Lejos de ahí, en el Auditorio Nacional hay fiesta. Los partidarios de don Felipe aclaman a control remoto. Es la toma de posesión, en familia, el teletón de la democracia. Una ceremonia sin opositores molestos y con conductores de la televisión. Hoy tenemos un nuevo presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa. Soy Víctor Gordoa, consultor en imagen pública, y tengo el honor de que me acompañe la distinguida periodista Fernanda Familiar. Y ahora, doña Fernanda Familiar nos va a explicar qué es México. México es más grande que los empujones entre una bola de legisladores. El futuro de nuestro país
no debe de depender de caprichitos partidistas. Sí, México no debe depender de los caprichos partidistas, sino de los apetitos de 20 magnates. Aquí están algunos de ellos. El Consejo de Administración que preside el acto. Lorenzo Servitje, Grupo Bimbo. Claudio X. González, Kimberly Clark. María Asunción Aramburu Zavala, del Grupo Modelo. Manuel Arango, de Walmart y Aurrerá. Carlos Slim, del Grupo Carso. Todos ellos dueños de fortunas multimillonarias y poderes suprademocráticos. ¡Sí se pudo! 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 Ni hablar. Así, sí se pudo. Y ahora, el momento estelar. Es un gran honor estar presentes y participar en la composición de una nueva página en la historia de nuestro país. Hoy, muchos millones de mexicanos estarán siendo testigos de un cambio de poder, del comienzo de una nueva etapa para toda la nación, en donde nuestros hijos crecerán y nosotros deberemos trabajar por una meta en común, el sacar a este gran país y a su gente adelante. Felipe Calderón es, al fin, aclamado por el Congreso de los Cuates. Las 20 familias están de plácemes. La República de los Potentados ha sido restaurada y don Felipe gobernará durante los siguientes 6 años. ¿Gobernará? ¿De veras gobernará? Los Pinos, 21 de septiembre de 2006. Felipe Calderón visita a su correligionario y padrino electoral. 2 mandatarios, 2 historias. Yo fui la reportera que descubrió, que sacó a la luz pública aquellas toallas carísimas de 4,025 pesos cada una que compró Fox para amueblar y decorar su casa en Los Pinos. Ese simple hecho, que fue un escándalo mundial, que le dio la vuelta al mundo, pero ese simple hecho me dio a mí la pauta para saber que ese gobierno iba a estar plagado de excesos, y no me equivoqué. El ejemplo de las toallas fue apenas un botón de muestra de lo que sería el derroche, el escándalo de corrupción en la familia integrada por Vicente Fox y Marta Sagún. De las toallas, del vestuario de Marta, pasamos a complicidades mucho más graves, como el hecho de todos estos recursos de origen inexplicable que Vicente Fox empezó a utilizar para construir su rancho nuevo en La Estancia, un rancho que cuando yo lo publiqué en el año 2005 en el libro de La familia presidencial, la gente me decía que estaba loca, que cómo era posible que el presidente iba a poder esconder un rancho de tantas hectáreas, ¿no? Cuando termine el sexenio, es a ese rancho al que lleva Vicente Fox a Felipe Calderón a pasear en caballo, y es cuando los medios de comunicación se dan cuenta que sí existía esas inmensas tierras sembradas de agave ahí muy cerca del rancho San Cristóbal, ¿no? Aquí, el señor Fox refutando el libro de Anabel Hernández ante el periodista Rubén Luengas, de la cadena Telemundo. A ver,
hazme bien la pregunta, por favor, porque... El registro público, el registro público de la propiedad de Guanajuato, Vicente Fox, dice ese documento. Yo no sé si el documento es falso, y si no, le invito a que demande a esta persona. En este momento no era de ella. Marta tiene 1 hectárea en la estancia, José, mi hermano, tiene 10 hectáreas en la estancia y hay otros propietarios en la estancia. Lo que te reto a ti es no andar enseñando mentiras. No, yo no sé si son mentiras, por eso se las pregunto a usted. Lo que te reto a ti es averiguar. Empecé a investigar a esta empresa naviera Oceanografía a partir de la revelación que nos hizo en una reunión que tuvimos Miguel Vadillo y yo con el director de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo, y él revela que los hijos de Marta Sahagún están operando, están gestionando contratos para ciertas empresas, una de ellas la naviera Oceanografía. Empiezo a hacer las investigaciones y me encuentro con una red de funcionarios de alto nivel, incluida la Presidencia de la República, que actúan coludidos con ciertos empresarios para que obtengan contratos millonarios, de los cuales hay una participación económica para funcionarios y empresarios que operan estos contratos. La presencia de Felipe Calderón al frente de la presidencia de la República no se explica sin la corrupción del sexenio de Vicente Fox y sin su complicidad. Si bien es cierto, Felipe Calderón nunca fue el candidato de Fox, su candidato de Fox y de Marta Sahagún era Santiago Krill, dado que Felipe Calderón ganó con una serie de irregularidades, de compra de votos, de acarreo de personas, etcétera, etcétera, la candidatura interna del PAN, a Vicente Fox y a Marta Sahagún no les queda más de otra más que adoptarlo como su candidato y de poner a su servicio todos los instrumentos del Estado para poder ganar entre comillas, por supuesto, esa elección presidencial. Ese es el origen de Felipe Calderón. Parece que fue ayer, ¿no? Es el Monumento a la Independencia, 2 de julio de 2000. Calderón y Fox comparten las mieles del triunfo. La era de los gobiernos panistas inicia en medio de la euforia. Sin embargo, 8 años después, estos entusiastas descubrirán que habían votado por un perturbado. El Vaticano informará en noviembre de 2008 que Vicente Fox padece severos trastornos de personalidad. El diagnóstico del expresidente de cara a su boda religiosa revela 2 padecimientos: narcisismo e histrionismo. Hola Ana Cristina, hola Paulina, Vicente y Rodrigo. Sí, México estuvo bajo el gobierno de un desequilibrado. Oye, Monchito, déjame decirte que hay que recordarle al presidente Fox que el día de la Candelaria le quedó mal a los niños de la calle que había comprometido después de la rosca de Reyes y que no fue allí. Hay que darle un jalón de orejas al presidente. Es Apatzingán, Michoacán, 3 de enero de 2007. Felipe Calderón se viste de general. El nuevo gobierno se pinta de verde olivo. Calderón rinde tributo al ejército. Le encomienda el combate al crimen organizado
y protegerlo de los seguidores de López Obrador. El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, derrocha optimismo. Señor presidente, sus órdenes se han cumplido. Los resultados están a la vista. El compromiso con la sociedad está avanzando. Unidos somos superiores a cualquier amenaza. La amenaza es, sin embargo, mayor que la unidad. Yo pienso que la guerra, como la llama el gobierno, y así la llamó desde diciembre de 2006, poniéndose la casaca militar, el propio presidente Felipe Calderón, por el síndrome de ilegitimidad que traía por las elecciones, se arropó en el ejército como diciendo yo sí voy a mandar, ahora sí va a haber alguien que haga las cosas en este país y vamos a hacer la guerra al crimen organizado y al narcotráfico. Pero es una guerra más que fallida. Es una guerra perdida. Yo lo he venido diciendo no de ahora, yo tuve la oportunidad de hacer trabajos hace 20 años, desde hace 20 años en Colombia, en países donde estaban las bandas del narcotráfico muy arraigadas. Y entonces yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo que toda guerra contra el narcotráfico de esta manera tiende al fracaso total, ¿no? Porque la estrategia está totalmente equivocada. No es una confrontación en las calles, no es una guerra de posiciones con un enemigo que se mueve. Y lo único que se hace es molestar a la ciudadanía, es violar derechos humanos porque los retenes, los cateos, los levantones, la desaparición de personas. En estos días estoy leyendo que solo en Ciudad Juárez hay 132 denuncias, en Chihuahua, en todo Chihuahua, 132 denuncias de desapariciones forzadas. Hoy fueron presentados 3 presuntos plagiarios que operaban aquí en la capital del país. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que arribaron a Morelia la totalidad de militares previstos para el reforzamiento de la Operación Conjunta Michoacán, con 2.500 soldados. La Secretaría de Seguridad Pública Federal capturó a 4 integrantes de la organización criminal de la familia michoacana. Es una guerra incivil en el sentido de que no hay reglas claras. Hay 14,000 ejecutados, hay desaparecidos, que ahora se les llama levantones, pero son desaparecidos, son los desaparecidos políticos de la guerra contra el narcotráfico. Y las televisoras han prácticamente cedido el tiempo a cambio de jugosos contratos para darle un seguimiento prácticamente propagandístico y acrítico a esta especie de euforia bélica con la cual el gobierno de Calderón quiso legitimarse. Con unidad y con entereza, habremos de hacer saber a estos criminales que sin importar cuáles sean los intereses que persiguen, están condenados al fracaso y tendrán a todo México en su contra. Es el 6 de noviembre de 2008. Campo Marte, Ciudad de México. Un sepelio con honores de Estado. El primer mandatario de la nación, en compañía de representantes de los poderes de la Unión y funcionarios de dependencias del Ejecutivo Federal, montarán guardia de honor, en memoria de aquellos que trabajaron al servicio del Estado mexicano. 2 días antes, el avión en el que viajaban el secretario de Gobernación,
Juan Camilo Mourinho, y el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos caía en el lujoso barrio de Las Lomas, de la Ciudad de México. Hemos estado en condiciones en Noticieros Televisa de confirmar que a bordo iba el secretario de Gobernación y el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, y de acuerdo a información que de primera mano nos daba el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que se trasladó inmediatamente al lugar donde ocurrió el accidente, no hay sobrevivientes. Por supuesto que hay un buen porcentaje de posibilidades de que haya sido un atentado, pero ¿cómo lo vas a confirmar? Si esto fue así, estamos hablando de una venganza en las más altas esferas del poder. La muerte del secretario de Gobernación aumenta el clima de zozobra. El gobierno descarta un atentado, se enreda en versiones contradictorias y pierde credibilidad. Lo que yo investigué y llegué hasta el final fue a los documentos, a la bitácora de composturas del avión, por un lado, y por otro lado, al hecho de que fue una compra corrupta. Se lanza una convocatoria para comprar un avión usado. Sí, es casi de chiste, ¿no? Tú no puedes lanzar una convocatoria para comprar un jet usado, ¿no? De medio cachete, ¿no? Faltó que dijeran la convocatoria. ¿Por qué? Porque ya desde que lanzaron la convocatoria sabían cuál iban a comprar, y dónde estaba y qué matrícula tenía. Es un taxi aéreo que estaba en Suiza. La muerte del secretario de Gobernación desvanece el escándalo que lo agobiaba. La publicación de decenas de contratos de Pemex firmados por él mismo en beneficio de empresas de su propia familia. En febrero de 2008 publicó los contratos de Juan Camilo Mourinho y bueno, se pide una entrevista al funcionario que entonces llega como secretario de Gobernación. El secretario Mourinho tiene los documentos, manda a pedir los documentos para ver si era verdad que ya los tenía y finalmente decide no conceder la entrevista. Se publica la información en febrero de 2008. Unos días después de que publicamos, gente de Andrés Manuel López Obrador, dos de sus asesores, me piden los documentos y bueno, Andrés Manuel López Obrador los exhibe frente a la Torre de Petróleos Mexicanos en un mitin el día 24 de marzo y acusa a Juan Camilo Mourinho de traficar influencias. Obtuvo de Pemex contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar. López Obrador entregó a legisladores del Frente Amplio Progresista las supuestas pruebas publicadas posteriormente por un diario. Según estos documentos, Mourinho firmó contratos con Pemex Refinación como apoderado legal de una empresa privada. Contratos celebrados en el 2002 y el 2003, cuando como diputado federal presidió la Comisión de Energía, y después cuando fungió como asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón. Ya había pesquisas de Juan Camilo Mourinho en esta participación junto con Felipe Calderón como secretario de Energía y junto con César Nava Vázquez, que se desempeñó después de ser abogado de Petróleos Mexicanos como jurídico en la Secretaría de Energía. Tenemos 3 personajes que pasaron del Congreso a la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y finalmente a la Presidencia de la República, haciendo contratos irregulares, vinculados en contratos irregulares con Petróleos Mexicanos. Incluso por ahí una de las líneas de investigación que publiqué es que parte del dinero de la campaña de Felipe Calderón salió de estos contratos de transporte de hidrocarburos que obtuvo la familia Mourinho, la familia del senador Juan Buenotorio, un hermano de Vicente Fox, transportista también, y otra serie de
de empresarios. En los últimos días se han hecho una serie de acusaciones en mi contra que, como he dicho, carecen de sustento. Lo infundado de los hechos que se me atribuyen amerita también su total esclarecimiento. Por ese motivo decidí desde el primer momento señalar públicamente mi rechazo a estas acusaciones y exhorté a quienes me acusan a presentar sus denuncias ante las autoridades competentes. Los abusos de Mourinho serán consentidos por la justicia federal. Otra lección de moral al estilo del PAN. Me parece que incluso hay más voracidad en los negocios que se han hecho en las administraciones panistas, porque parecía ese afán de hacer negocios muy lucrativos y el saqueo inmediato, ¿no? Y esto se ha tratado de legalizar desde la Cámara de Diputados, por ejemplo. Los funcionarios de Petróleos Mexicanos comenzaron un acoso en contra mía por haber publicado la información, pero sobre todo porque le entregué los documentos a López Obrador. Llegaron las amenazas, llegaron el acoso en contra mía. Directamente el gerente de comunicación social de Petróleos Mexicanos me llamó, me dijo: te vas a arrepentir de lo que le hiciste a Juan Camilo, y comencé a recibir amenazas de muerte. Damas y caballeros, en estos momentos hace su arribo el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es el 19 de noviembre de 2008. Felipe Calderón presenta a su nuevo secretario de Gobernación. Toma la palabra el ciudadano licenciado Fernando Francisco Gómez Montt Ureta, secretario de Gobernación. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Agradezco el alto honor que confiere a mi persona al distinguir con el nombramiento del secretario de Gobernación. El militante panista y litigante de altos vuelos se convierte, así, en el segundo hombre del Estado mexicano. Un ciudadano con una biografía singular. Aquí, don Fernando, en 1997, atendiendo a su cliente, Jorge Lankenau. El banquero que defraudara a los cuentavientes de su banco, confía, con cerca de $170 millones. Dos héroes del Fobaproa. Tenemos como secretario de Gobernación a un abogado empresarial, gerencial, que en su momento defendió estos intereses, igual que Diego Fernández de Ceballos. ¿3 minutos? 3 minutos, vámonos. 3 minutos, por favor. Es el 10 de julio de 1997. En el ataúd, se supone, está el cadáver de Amado Carrillo, el narcotraficante apodado El Señor de los Cielos. Aquí, la versión oficial. Este cadáver que ustedes han visto ahorita, que fue inscrito en el en el hospital en donde fue realizada su intervención quirúrgica, y en la funeraria o las funerarias que atendieron su embalaje, con el nombre de Antonio Flores Montes, es realmente el de Amado Carrillo Fuentes. La finalidad de las diligencias es esa. El episodio, aún avalado por el gobierno estadounidense, despierta sospechas. Años después, el entonces fiscal antidrogas, Mariano Herrán Salvati, será detenido acusado de peculado. Ahí viene, Santos. No se muevan. Antes, se sabrá que Fernando Gómez Montt era el apoderado del hospital en donde supuestamente murió Carrillo, y que el representante legal de la funeraria era su inseparable colega,
Diego Fernández de Ceballos. Aquí, los dos viejos amigos, en Chilpancingo, Guerrero, 1989. La política interior de la República en buenas manos. Gracias, señor. Se despide de todos ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, deseando tengan ustedes muy buen día. En febrero de 2007, un soldado raso del ejército mexicano percibía un salario de 4,000 pesos mensuales. Un coronel ganaba cerca de 40,000 pesos. El mercado del crimen organizado paga salarios mucho más altos, especialmente a quienes cuentan con adiestramiento militar. En los últimos 8 años, 150,000 elementos de las Fuerzas Armadas desertaron, muchos de ellos para dedicarse al narcotráfico, el secuestro y el tráfico de personas. El Estado mexicano invierte en la formación de los soldados de la República, y las bandas criminales los emplean. Es el 20 de mayo de 2009. Las cámaras de seguridad del penal de Cieneguillas, Zacatecas, registran la liberación de 53 reclusos. El operativo, por cuenta de un comando integrado por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, y de la Policía Federal Preventiva. No obstante, se trataba de delincuentes disfrazados. Los uniformes eran falsos. La fuga, verdadera. ¿Quiénes son estos? Si cualquiera en ese país se puede disfrazar de militar o de policía federal, entonces ya no sabemos a quién nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces hay un descontrol. O sea, se le fue al gobierno, se le fueron las riendas de la mano. El poder corruptor, por los enormes recursos económicos que genera el tráfico de drogas, ha penetrado todas las estructuras policiales, ¿no? ...21 de agosto de 2008. Se otorga la palabra al señor Alejandro Martí. Señores miembros de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, señor jefe de gobierno, representante de los poderes políticos, miembros de la sociedad civil. El empresario Alejandro Martí, padre de un adolescente asesinado por sus plagiarios, habla en el marco de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad. El dolor y la muerte de mi hijo me ha dado el honor hoy
de poderme expresar ante ustedes en nombre de todos aquellos que han sufrido una pena como yo, en nombre de todos aquellos mexicanos, padres y madres, y familias y Fernandos, que existen miles en este país que no han tenido un foro como este. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. Por supuesto, ninguno de los aludidos pensó en renunciar. En cambio, todos se muestran conmovidos. Ojo. Este funcionario, que tampoco piensa dejar su puesto, es el encargado de impedir que, en México, operen grupos como el que asesinó al hijo del señor Martí. Se llama Genaro García Luna y es el secretario de Seguridad Pública Federal. García Luna ha sido cuestionado por rodearse de colaboradores sospechosos, como Lorena González Hernández, una comandante de la AFI, acusada de participar en el secuestro del joven Fernando Martí, o como Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna. Es un hombre con una presencia agradable y es un hombre muy mediático, ¿no? Es un hombre que sabe presentarse ante los medios de comunicación. Ese es un rostro de Cárdenas Palomino, el hombre que detiene a bandas de secuestradores, el hombre que detiene a homicidas, pero Cárdenas Palomino tiene un pasado, y ese pasado es que a los 18 años fue cómplice de un triple homicidio perpetrado en la colonia Buenavista de la Ciudad de México. Entonces su policía trabajaba en la Policía Judicial del Distrito Federal y gracias a ese tráfico de influencias, Cárdenas Palomino nunca pisó la cárcel. Yo tuve acceso, tengo en mi poder su testimonio firmado con su puño y letra reconociendo que él presenció, que él iba junto con otros dos amigos en un taxi por la colonia Buenavista. Ellos sabían de antemano que no tenían dinero para pagarle. Cuando se bajan del taxi y no le quieren pagar, el taxista reclama el pago. Su amigo saca una pistola y enfrente de sus narices le dispara al taxista. Uno podría pensar, bueno, pobrecito, ¿qué podía hacer si su amigo estaba armado, verdad? Pero en vez de ir inmediatamente a las autoridades a denunciar el homicidio, lo que hizo fue irse a beber champaña y a buscar algunas prostitutas para celebrar el evento de la tarde. Es el 9 de diciembre de 2005. Estas imágenes que dan cuenta de la detención de la banda de secuestradores Los Zodiaco son una puesta en escena concebida por García Luna. La Agencia Federal de Investigaciones reconoció que simuló un rescate para los medios de comunicación. Específicamente afirmaron en el caso de los presuntos secuestradores de la banda Los Zodiaco. En la operación para rescatar a las víctimas no había prensa. Ya se explicó esto, se explicó en una entrevista. A petición de ustedes, nos pidieron que mostráramos cómo fue el ingreso a la Casa de Seguridad. El combate a la delincuencia como reality show y una carta reveladora. Finalmente di con una carta que Marcos Tinoco Gancedo, alias el Coronel, era un secuestrador del tamaño de Daniel Arismendi, el Mocha Orejas. Este hombre narra y manda una carta a Vicente Fox en el 2002 hablando de cómo Genaro García Luna y cómo uno de sus policías más cercanos, el Pliego Fuentes, lo habían estado protegiendo, cobrando dinero a cambio de protección y cómo finalmente lo habían entregado a las autoridades ya cuando no les era de utilidad. El problema es que el tiempo le da tristemente la razón a Tinoco Gancedo, porque justamente Pliego Fuentes se va como policía
como encargado de la Policía Judicial al estado de Morelos y es capturado con las manos en la masa, protegiendo a narcotraficantes y protegiendo a secuestradores. 6 fracciones parlamentarias han pedido la renuncia de Genaro García Luna. Por vergüenza, por dignidad, por respeto a los millones de mexicanos que representamos, sírvase renunciar. Este señor es un peligro para la nación y es un peligro para la vida de todos nosotros. Debe salir por la puerta que entró. Señor diputado Carlos Pérez. Javier Herrera Valles era coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva. El comandante Javier Herrera Valles era un operador de órdenes superiores, de tomar cientos de policías federales y llevarlos estado por estado y organizar lo que te decía, la persecución a la delincuencia, pero a ciegas, ¿no? Como con un pañuelo en los ojos, ¿no? No por él, sino porque así es como se organizaba, de la noche a la mañana. Él lo cuenta en una carta, específicamente a Guerrero. Le hablan en la noche del 14 de enero para que el 15 se vaya, con 200, 300 hombres, pero sin ninguna preparación. Nada de inteligencia previa. Él denuncia la falsedad de todos estos operativos que no sirven para nada y denuncia a Genaro García Luna y a otros comandantes. Los mandaban, por ejemplo, me platicaba Javier Herrera Valles, que en Acapulco, una plaza muy caliente, una plaza donde se sabe que opera el Chapo Guzmán, los Zetas, el cártel de los Beltrán Leiva, en vez de mandarlos realmente a los puntos álgidos de narcomenudeo, a estar interceptando vehículos extraños en las carreteras, los mandaban a cuidar el malecón, donde no circulan los narcotraficantes, sino los turistas, por poner un ejemplo en qué consiste esta simulación. Javier Herrera Valles, por desgracia, pagó muy cara su osadía de no solo decir esto a los medios de comunicación, sino que habría que decir que antes de recurrir a los medios de comunicación, él se le informó puntualmente al presidente, le entregó toda la documentación suficiente para que el presidente se formara un criterio y se diera cuenta que García Luna lo estaba engañando, no estaba haciendo bien las cosas. Herrera Valles es arraigado el 17 de noviembre de 2008. Tengo información que esto es ordenado por el ingeniero Genaro García Luna y el que orquestó todo esto es Luis Cárdenas Palomino y dos altos funcionarios de la PGR. Eso en su oportunidad lo vamos a demostrar. Y quien pagó los platos rotos, pues irónicamente no, el despedido, el perseguido, no fue Genaro García Luna, fue este comisario Javier Herrera Valles, que hoy está en el penal de máxima seguridad de Nayarit, acusado falsamente de narcotráfico. 6 días después de su detención, Herrera Valles fue señalado como colaborador de una banda de narcotraficantes. No obstante, en enero de 2009, el testigo protegido que lo había denunciado, Víctor Hugo Martínez Rocha, se retractaba. El 18 de octubre fui detenido en Nezahualcóyotl, del Estado de México, por presuntos agentes de la PGR, por delito de falsificación de documentos. Posteriormente me llevaron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Federales, donde fui torturado con toques, descargas eléctricas en las partes bajas y de la espalda también, para que declarara. De ahí fui pasado a la Fiedo y me ofrecieron ser testigo protegido para declarar en contra de Javier Herrera Valles. Ahora sé que es excomisario de la Policía Federal y me ofrecieron casa, cambio de identidad, dinero en efectivo.
Desafortunadamente sí tuve que ratificarla porque fui amenazado, reitero, que ellos me daban todo, testigo protegido, porque ya tenían como chingar a Herrera Valles para que dejara de chingar al patrón con esas palabras. El 9 de agosto de 2009, la abogada de Javier Herrera Valles, Silvia Raquenel Villanueva, era asesinada en una plaza comercial de la ciudad de Monterrey. No obstante, García Luna no dejará el cargo. Calderón, personalmente, apuntala al secretario de Seguridad, un apoyo gestionado por los poderes fácticos. En la época de transición, un grupo de generales se reunió con Juan Camilo Muriño para señalarle que no era posible, no debía ser que García Luna fuera incluido en el gabinete de Felipe Calderón, porque había serias sospechas fundadas desde el punto de vista del equipo de García Luna, que había imágenes, había videos de gente de su equipo muy cercano recibiendo dádivas del cártel de Sinaloa, supuestamente, y que por eso no debía de ser incluido en el gabinete. Pese a estos señalamientos hechos por el ejército, por militares de muy alto rango del ejército, el presidente Felipe Calderón no nombra secretario de Seguridad Pública. Para muchos les sorprendió ese nombramiento. Podríamos entenderlo si sabemos, como yo pude enterarme, que el señor Carlos Slim lo apoya, lo impulsa junto con Jorge Tello Peón, hoy encargado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como impulsan Slim y Tello a Genaro García Luna para que se quede como secretario de Seguridad Pública. Presidente del Consejo de Administración de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, conocido como IDEAL. El apoyo de Carlos Slim al titular de Seguridad Pública se traduce en negocios y poder. La dependencia ha otorgado importantes contratos al magnate. El más importante de ellos, llamado Plataforma México, tuvo un pago inicial de 5,000 millones de pesos. El proyecto, una base de datos con información estratégica en materia de inteligencia y seguridad, conectará a todas las policías del país. No pensaría cuál es la relación entre Slim y García Luna, y para eso habría que entender que el hombre que le maneja la inteligencia a Grupo Carso, al grupo empresarial de Carlos Slim, es Wilfrido Robledo, el exdirector, el excomisionado de la PFP en los últimos años del sexenio de Ernesto Zedillo, un hombre muy cuestionado. El evento que lo saca de la función pública es lo ocurrido en San Salvador Atenco, todas estas violaciones a derechos humanos, este exceso de fuerza, porque en aquel entonces Wilfrido Robledo era el responsable de la policía del Estado de México. Este hombre es mentor de García Luna. La trayectoria profesional de García Luna no podría entenderse sin la existencia de Wilfrido Robledo y cómo lo fue protegiendo y solapando y lo fue ayudando a crecer. El Estado construye su aparato de inteligencia y los multimillonarios se lo apropian. Carlos Slim hace suyos, gradualmente, los principales instrumentos de la seguridad nacional. El mayor de ellos, Teléfonos de México, es considerado por los expertos el mayor centro de espionaje del país. Ahí es donde se hacen las llamadas, ¿ya vieron? ¿Y esto qué es? Por aquí pasan las ideas y los sentimientos de más de 100 millones de mexicanos. Sí, las ideas, los sentimientos, la información confidencial y los secretos de más de 100 millones de mexicanos al alcance del almirante Robledo. ¡Háblenle! Es un placer para mí estar moderando este ejercicio inédito de diálogo entre el presidente de la República y la sociedad. Es una forma moderna, creativa, directa de rendir cuentas. El analista político Leonardo Curcio se estrena como comparsa del poder, en un programa de televisión predecible. Unos hacen como que preguntan y otro hace como que responde. Cuando le preguntamos a un policía, ¿usted está implicado con los criminales o no? Ah, vaya, menos mal. Pero además de ofrecer explicaciones como esta, don Felipe cuenta al auditorio cómo recluta nuevos agentes y cómo hace temblar las estructuras del enemigo. Estamos llamando a muchachos jóvenes, universitarios,
a que se incorporen a la Policía Federal. Gente con ilusión, gente que quiere trabajar por México. Vente aquí a darle sentido a tu vida, vente aquí a trabajar por tu comunidad. Y se vienen los chavos y los entrenamos, les damos armamento, les damos tecnología. Algunos les han pegado muy fuerte, sí. Nos han matado varios porque saben los criminales que les estamos pegando muy fuerte en sus estructuras. El señor Calderón considera que su gobierno le está pegando fuerte al delito organizado. ¿Será? Yo no entiendo este triunfalismo que quieren presentar porque dicen que detienen y detienen a los cabecillas. Siempre habrá, que además ni son cabecillas. Los verdaderos líderes que controlan esto no son los narcotraficantes en sí mismos, sino son los personajes del sistema financiero, que es donde se lava todo el dinero producto del tráfico de drogas. Y el tráfico de drogas existe porque hay dinero, buscan dinero, y el dinero y los dólares están dentro de todo el sistema financiero mexicano. Todos los días, los mexicanos se enteran de la detención de peligrosos secuestradores y narcotraficantes. Los detenidos se multiplican, la violencia no cesa. No obstante, los señalamientos que apuntan hacia la cúpula del narcopoder se abren paso. 13 de mayo de 2009, la periodista Carmen Aristegui difunde una entrevista realizada a Miguel de la Madrid. ¿Cómo puede un presidente robarse la mitad de la partida secreta? Pues porque es secreta. ¿Y si lo hizo Salinas? Sí. ¿El propio Salinas? ¿A través de sus hermanos? Es posible. ¿Cómo puede hacerlo? O sea, en términos prácticos, ¿cómo se usa la partida secreta? ¿Cómo está en el escritorio de un presidente y cómo un presidente como Salinas se puede robar la mitad de la partida secreta? ¿Hacen cheques? No sé. Sí. ¿Y por qué no había justificación de lo que se lograba en esa partida? Por eso se llamaba secreta. ¿De ahí la fortuna de Carlos Salinas? Es posible, sí. Es posible. Sí. ¿De otros ámbitos de las licitaciones, por ejemplo, también tomó su tajada? Yo creo que sí. Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. Negocios ilícitos. ¿Cuáles en particular? ¿Cuál de todos? Conseguía contratos en el gobierno. Se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Se comunicaba? Sí. ¿Con quién? ¿Con cuál de los narcotraficantes de México? No recuerdo exactamente, pero con los que le dieron el dinero para llevárselo a Suiza. ¿Los narcos se lo dieron? Sí. O sea, cárteles o algún cártel en particular le dio dinero que se llevó a Suiza. Sí. ¿Cuál de ese dinero? Porque acuérdense que había un grupo de empresarios que reconocieron una parte de ese dinero. ¿Lo reconocieron por complicidad? Por complicidad. Pero era dinero del narco. Es posible, sí. Y ellos pusieron su nombre para acompañar el envío de dinero de Raúl Salinas a Suiza. Eso es tremendo. Y para llevarse una tajada. Horas más tarde, el expresidente se desdice. Su estado de salud, aclara, no le permite procesar adecuadamente diálogos o cuestionamientos. Qué extraño. Las capacidades de las personas suelen verse disminuidas siempre que hablan del señor Salinas. En el caso de Salinas, se robó la mitad de la cuenta secreta, hizo muchas cosas, pero por Portillo destrozó a Suárez. Y Salinas al final también. Estas afirmaciones del entonces secretario de Comunicaciones y ex colaborador de Salinas, Luis Telles, fueron difundidas una mañana de febrero de 2009 y desmentidas de inmediato. Lo que aparece en la cinta es lo que dije a un grupo de amigos en el marco de una comida casual y lo dije de manera indebida, ya de sustento alguno. Finalmente, nunca tuve ni he tenido evidencia alguna sobre acciones ilícitas del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Por lo visto, el señor Telles tampoco puede procesar adecuadamente los diálogos, lo que no le impide ser presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Este hombre
Fue secretario de Industria y Comercio entre 1958 y 1964. De acuerdo con la investigación realizada por Jean-François Boyer, plasmada en el libro La guerra perdida contra las drogas, mediante falsos permisos de importación y exportación, el funcionario participaba en el contrabando en la frontera norte, asociado con el traficante Juan N. Guerra. El señor secretario se llamaba Raúl Salinas Lozano. Don Raúl tenía 2 hijos aficionados a la equitación. Uno de ellos se colocó en la banda presidencial en 1988. Y el otro, llamado también Raúl, protagonizaría un episodio inolvidable. Un banco suizo, pasaportes falsos, una esposa en la estación de policía, una novia en alta mar, una cuenta con más de $160 millones y un sainete legal. Raúl está en la cárcel, acusado, entre otras cosas, de lavado de dinero. Su hermano, el expresidente, ha escrito un libro e intenta mejorar su rating. Es el 7 de octubre de 2000. Mire, Joaquín, el comportamiento de mi hermano me ha causado un gran daño a mí en lo personal y un gran pesar. También, como usted ha dicho, lastimó la imagen de mi gobierno, pero sobre todo, ese comportamiento de mi hermano lastimó a muchos mexicanos. Por eso es que yo he señalado que Raúl tiene que dar una explicación precisa de esos fondos que depositó en el extranjero. Y yo le he exigido que la dé con claridad, con precisión. Pero una cosa sí puedo decir, y decirlo de frente, para que pueda yo ver a los ojos de cada persona. Ninguna decisión que yo tomé como presidente de la República o ninguno de mis colaboradores tiene nada que ver con los fondos que están depositados en el extranjero en las cuentas de mi hermano. Licenciado, pero... Un momentito. Estos fondos ya han surgido varios empresarios que han señalado cómo los aportaron. Por eso es que yo le he pedido a mi hermano que haga una explicación detallada de cómo constituyó ese fondo y por qué utilizó documentación falsa. Conmovedor, ¿no? Horas después de esta declaración del desinformado Salinas, sus hermanos, Adriana y Raúl, sostenían una discusión telefónica memorable. Está atacando, porque él supo de todos los movimientos, todos los fondos, todo lo que tú quieras, Adriana, pero es una cobardía de Carlos atacarme públicamente. Es una cobardía gigantesca de Carlos estarme mandando recados con Juan José de que le manden dinero porque el dinero es de él y venir a decir que él no sabía nada. Creo que además es muy torpe de su parte decir que me exige una aclaración precisa. Y la voy a dar, Adriana, le voy a tomar la palabra. Todo voy a aclarar de dónde salieron los fondos, quién era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron, dónde fueron. Y voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. Entonces, ¿para qué sale con el cuento ese de que me lastimó y que me hizo mucho daño a mí? Hijo, me lastimó de las cuestiones falsas de papeles. Sí, Adriana, lo saqué a través de gobernación por instrucciones de él. No es cierto. Tú me dijiste otra cosa. Eso es tú lo sacaste y no por órdenes de Carlos. Si no digas mentiras, me lo dijiste en la por órdenes de Carlos, se compró la casa de Explanada y la compró Víctor Cadena. Te estás hablando de los pasaportes falsos. Y eso es mentira y tú me lo dijiste hace 3 años. Muy bien, Adriana, yo voy a aclarar todo en su momento como él me lo está pidiendo. Sí, pero tú también... No, es una cobardía y una traición de hermano. Hace un momento
llegó un escrito, que le voy a mostrar, que firma Raúl Salinas de Gortari, que está dirigido a la opinión pública, y dice así, se lo voy a leer textual. Dice, a la opinión pública, respecto a la información que ayer se transmitió en el noticiero de Joaquín López Dóriga, afirmo que se expresaron opiniones sobre mi hermano Carlos que son falsas, y que en mi proceso he acreditado, dice, el origen lícito del dinero, y también he reconocido que utilicé nombres falsos para que mi hermano no se enterara de mis actos. Firma Raúl Salinas de Gortari. Uno más que no procesa adecuadamente los diálogos. La investigación realizada por Bouyer da cuenta de que el 15 de septiembre de 1990, en el rancho Las Mendocinas, situado en el estado de Puebla y propiedad de Raúl Salinas, se celebró una fiesta con la presencia de los narcotraficantes Amado Carrillo, los hermanos Arellano y Juan García Ábrego. Junto a ellos, el anfitrión, el secretario particular de Carlos Salinas, Justo Ceja Martínez, el asesor de Salinas, José Córdoba Montoya, los priistas Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, el policía Javier Coello Trejo, el secretario de Marina, Luis Carlos Ruano Angulo, y los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro. En abril de 2002, la justicia española señaló al banquero José Madariaga, de BBVA Bancomer, como probable responsable de lavado de dinero. En marzo de 2004, el gobierno del Distrito Federal aseguraba que el entonces senador Diego Fernández de Ceballos estaba ligado a narcotraficantes. Las pistas del narcopoder, la guerra perdida contra las drogas. Estamos de regreso en el primer día de diciembre de 2006. En aquella reunión jubilosa, presidida por el señor Slim y por otros magnates. En aquel auditorio nacional pletórico, en el que hablaba un Felipe Calderón animoso. Encabezaré un gobierno decidido a encauzar a México en el mundo. En un mundo que compite, México debe competir y debe de ganar. Para ello quiero convocarlos a todos los mexicanos, en especial a los jóvenes, a que seamos capaces de crear las oportunidades de superación personal y al mismo tiempo a tener el coraje y el valor para hacer de nuestro México un país ganador que mira hacia adelante. El México de Calderón es, sin embargo, un ganador en categorías un poco distintas a las deseadas. Aquí los tiene. Tan satisfechos ellos. Es un gobierno que ya de por sí estaba casi ausente de la toma de decisiones en este país. O sea, que como que las cosas marchan ya por inercia. O sea, no se controla ni la economía, ni el empleo. Bueno, vamos, ni la extracción de petróleo y la venta de petróleo, pues se ordeñan los ductos, ¿no? No ha podido solucionar las grandes carencias sociales que hay en el país. Ha fallado en la seguridad nacional,
está fallando en la parte económica. Vamos a la mitad del sexenio, ¿no? Y el país se deteriora cada día. Y lo más grave es que tengas una prensa que esté dudando de informar lo que está sucediendo. Porque entonces, ¿dónde queda el derecho del ciudadano a saber? Esto es lo que está en riesgo hoy en día. Porque se habla, todos los periodistas asesinados, los periodistas perseguidos, los que han debido salir del país, refugiarse en otros lados. Pero ¿quién es quien está perdiendo en todo este asunto, en este país tan revuelto? ¿Quién pierde? ¿La sociedad? ¿Qué nos quiere decir la violencia? Creo que nos falta a los medios y a los periodistas y a los sociólogos y a los politólogos y a los políticos entender este lenguaje de violencia. Estamos asustados esperando levantamientos sociales cuando en el fondo ya los tenemos. En el exterior, y yo he hablado con expertos, nos dicen los mexicanos no quieren darse cuenta que viven en un sistema terrorista. O sea, lo peor ya llegó, no va a llegar, lo peor ya está aquí. Tenemos un gobierno inepto, desconcertado, apanicado, ¿no? Como que responde mucho a la personalidad del propio Felipe Calderón. Televisión, elecciones y una nueva promesa de la oratoria. La jornada electoral fue ejemplar. Transcurrió en paz y en un ambiente de civilidad. Es el doctor Leonardo Valdés, presidente del Instituto Federal Electoral. El 5 de julio de 2009. Felicito y agradezco a quienes acudieron a las urnas y con su voto decidieron quiénes serán nuestros representantes en la Cámara de Diputados a partir del próximo 1 de septiembre. Lo que el doctor Valdés intenta explicarle al auditorio es que está muy contento porque gana más de 200,000 pesos al mes. Porque el gobernador del Estado de México lo pasea en su helicóptero. Y porque el PRI se enfila a la recuperación de la presidencia. A 3 años de iniciado, el gobierno de Felipe Calderón constata en las urnas la dimensión de su fracaso. La votación de Acción Nacional se derrumba. El PRD alcanza una votación ridícula. La izquierda domesticada naufraga. En este escenario, el Partido Revolucionario Institucional pesca en el río revuelto. El PRI gana elecciones en el país de la desmemoria. El regreso de los malos por conocidos y un precandidato aventajado. El fenómeno Peña Nieto tiene una explicación en función de la apuesta política que las empresas televisivas y en especial Televisa han hecho después de lo del 2006. Desde el 2005 ellos visualizaron que necesitaban ya no solamente un Congreso a modo para que protegiera sus intereses y no pasaran leyes que afectaran a la industria y al control monopólico que tienen, sino que necesitaban a un presidente a modo, una especie de presidente karaoke. Nos estamos muriendo. El amor. El amor. ¿Qué es salir con y qué es andar con? A ver, tú dime qué, Pues no qué es una y sé. qué es otra. Pues no, es que yo tengo esa misma duda como joven soltera. ¿Quieres saber si somos novios? Sí. Sí. Ok. Octubre de 2005. El semanario Proceso difundía un contrato entre el gobierno del Estado de México y la empresa Promo, propiedad de Alejandro Quintero, un ejecutivo de Televisa. Una estrategia integral que incluía asesorías y venta de espacios para la promoción y proyección de la imagen del político mexiquense. Un plan que arrancaba en 2005 y concluiría en 2012, con la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la República. El costo durante el primer año, 742 millones de pesos. Hay
toda una maquinaria política ya engarzada en torno a Enrique Peña Nieto como un producto, como una inversión política en donde la voz cantante la llevan las televisoras y la llevan los consultores que Televisa ha puesto ahí para que su candidato sea el viable para el 2012. Pero eso tiene que ver con negocio y con protección política y con un enorme dispendio y una enorme corrupción en función del dinero público. ¿Qué ha sido lo más difícil? Lo que no puedes cambiar, Lucero. Un niño que se te enferma de algo para lo que no hemos podido encontrar cura. Un desastre natural que te sorprende. Aquello que ni con toda la voluntad ni todo el trabajo puedes detener. ¿Y de qué se siente más satisfecho? De los compromisos que hemos podido cumplir. Más de 400, ¿verdad? Más de 400, pero más allá del número de obras, lo realmente satisfactorio es poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Las facultades metaconstitucionales que tenía el presidencialismo en el viejo régimen las han ido tomando los poderes fácticos. Y muchas de esas facultades, sobre todo las facultades que tenían que ver con la conducción política y con la sucesión, las tienen ahora las televisoras. Ellos ya tienen candidatos, ya tienen tapados, ya tienen telededazos, marcan la agenda informativa, marcan el ritmo de lo que se debe o no se debe debatir incluso. Esto es producto de una transición incompleta, de una transición que no creó un nuevo régimen, sino que está todavía incrustada en la crisis del régimen anterior. Entonces, lo que no se han dado cuenta los panistas que gobernaron desde Vicente Fox hasta Felipe Calderón, es que esos gobiernos están sirviendo para hacer la vía más corta del retorno del PRI al poder, y no solamente de cualquier PRI, sino del PRI de Carlos Salinas de Gortari. No es casual que, por ejemplo, las televisoras, y en especial Televisa, no haya vuelto a tocar a Carlos Salinas de Gortari desde la época de Zedillo. Sí, Carlos Salinas está de regreso en el país del olvido. ¿Recuerda esta promesa? Mi compromiso es de sacar al PRI de los Pinos. ¿Sacar al PRI de los Pinos? ¿Qué va? Aquí los tiene. Priistas y panistas juntos y felices. Lo mejor de cada casa. He aquí las estampas de la transición que no fue, del imperio de las 20 familias que mandan en el país, como haya sido. A 100 años de distancia, el México de 2009 es idéntico en los números y en el talante al que gobernara Porfirio Díaz. La historia camina en círculo y el país
se desmorona. Sin embargo, podría ser que un día de estos, cualquier día, el principal protagonista de esta historia al fin despierte y tome su lugar. Podría ser. Imagínate, con estos argumentos, con esta conducta de las autoridades, me parece que son las propias autoridades, valga la redundancia, las que están poniendo en riesgo el ejercicio profesional. Es lo que ahora se conoce como la judicialización de la libertad de expresión, ¿no? Ese es un agravio muy fuerte. Nosotros ya pasamos por todo este acoso y los allanamientos y las amenazas. Lo único que nos queda es que nos maten. Es lo único que les falta a estos funcionarios y a estos empresarios. Yo sí he pensado en qué harán cuando se les agoten las vías legales, cuando se les agoten las instancias, que no faltan muchas. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a meternos un tiro?